Como hemos visto, ustedes están leyendo en el texto, hay una reforma de las órdenes de las primeras, diríamos, propuestas estéticas de Cluny a una reforma ligada a una estética cisterciense de una mayor austeridad. Es una reforma que sí, se consolida, ¿no? Que la consolida Bernardo de Claraval. De Claraval provenía el abad de Fontenay, son las imágenes que acá les estoy compartiendo. Esta es una abadía, la abadía de Fontenay, que es una abadía cisterciense. Fíjense la austeridad, en donde no vemos prácticamente decoración. ¿Qué observamos? Distintos espacios, la sala capitular, ¿no? La sala capitular que incluso, si ven en el suelo, a veces lo que se hacía era enterrar a los abades de la orden. Había también en piedra realizado un banco corrido en donde se reunían, era la sala de reunión del monasterio, ¿no? De la abadía, ¿no? El banco corrido, donde se sentaban los monjes, y luego, bueno, el trono del abad, es decir, donde se iba a sentar el abad. Aquí vemos, bueno, el interior de lo que sería el claustro, y luego en un primer piso, la sala capitular va a estar ubicada a la misma altura que el centro de la iglesia, es decir, que la zona del altar. Porque es la zona más espiritual, diríamos. Arriba va a estar ubicado los dormitorios. Incluso los dormitorios solían tener una puerta que comunicaba, porque estaban ubicados en un primer piso. De esta manera un poco se elevaban de la humedad. Piensen que no había calefacción en esa época. Y que van a tener una puerta que comunica los dormitorios con la... había distintos, de acuerdo a las órdenes, ¿no? Podían hacer tipo barracas o, si no, celdas individuales. Pero la zona de dormitorios se comunicaba con la iglesia. Hay que pensar que debían rezar 8 veces al día, entonces, bueno, en algún momento... obviamente que le tocaba tener que rezar de noche, entonces interrumpían su sueño y rezaban. Era una vida suma de sacrificio, rezar por la salvación de las almas, ¿no? Es decir, vinculado a ello. Ahora vamos a ver me interesa también que veamos algunas características de la arquitectura. Fíjense qué tipo de arcos entran a dominar. Arcos de medio punto. Seguimos en esta imagen. Quería un poco entonces sintetizar esta primera etapa del monaquismo, del monasterio, que a partir de la orden de San Benito de Nursia, de cómo organiza la regla de San Benito, que organiza un poco la vida de los monasterios, que se va a difundir y que Carlomagno incluso difunde toda esta vida y todo este monaquismo, y que no solamente organiza la vida, las etapas, los momentos del día, qué se tenía que hacer a cada hora, cómo se lo debía hacer, sino que eso también tiene implicancias a nivel arquitectónico. Decíamos, hay un lugar donde se va a ubicar, y lo especifica la iglesia, el claustro. Del claustro, la mayor cercanía a la iglesia va a estar la sala capitular. La parte más alejada de la iglesia va a estar justamente donde se come, porque tiene que ver más con una necesidad y lo menos espiritual, el refectorio. Aquí les dejo el refectorio de Santa María de las Huertas. Fíjense este gran espacio que estaba con grandes mesas en donde los monjes iban a alimentarse, y una escalera. Y ahí aparece como un balcón en donde se subía uno de los monjes, y mientras todos comían en este refectorio,
leía algún pasaje de algún texto religioso, algún texto bíblico, y bueno, obviamente no comía. Esta organización también del espacio, fíjense los materiales, ya el Opus Cementicium no lo vamos a tener, van a ser el uso de la piedra, construcciones en piedra. Se van a utilizar algunos otros materiales, pero la base del románico es la piedra en especial. Para la madera también, para la techumbre, como veíamos en los dormitorios hace un rato. Y otra cosa que, bueno, ahí tienen la imagen aérea, en donde se ve claramente la zona del claustro y la planta de la iglesia en forma de cruz, de la que ahora vamos a hablar, y ya metiéndonos en lo que va a ser el románico. Y así en este clima, otro elemento importante a considerar es la reforma que se produce a partir de la renovación de Cluny, decíamos, ¿no? Es decir, sobre unos terrenos que van a ser donados por Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania, en donde cuando reciben estos terrenos, lo que plantean, ¿no? Era justamente que no van a depender ya sino de los nobles, de estos, sino que el poder va a estar vinculado al poder de los obispos, al poder del Papa. Hay toda una renovación de la vocación de San Pedro, hay una primacía de Pedro. Todo lo que va a ser atado en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en el cielo. Hay una vinculación con esta idea del purgatorio, y si hay dos elementos importantes es el papado y Cluny, ¿no? Es decir, si algún difunto que no había tenido una vida muy santa, ¿no? Pero a último momento decide se arrepiente de sus pecados, o muere el difunto, pero la familia es sumamente piadosa, buscan distintos elementos para que no llegue al infierno y para que justamente pueda salir del purgatorio e ir al cielo. ¿Cómo se podía hacer esto? A partir de alabanzas, a partir de oraciones que le podían pedir y encargar a los monjes para que rezaran misas por este difunto, donaciones a las órdenes religiosas, donaciones y pedirle a ciertos santos que intercedan, Entonces van a adorar las reliquias, hay todo un culto a las reliquias, perdón, adoración no es muy, muy religioso. Entonces hay un clima muy piadoso, hay un clima de muchas peregrinaciones. Se comienza a celebrar, a recordar el Día de los Difuntos, y en ese clima es que pensamos arquitectónicamente, y que es quizás la arquitectura una de las disciplinas en las cuales tanto la escultura como la pintura van a estar vinculadas, y en especial a la iglesia que va a retomar la iglesia como lo habíamos visto en la iconografía paleocristiana. Otro elemento que aparecía en el paleocristiano era la recuperación de ese edificio pagano como planta basilical, ¿no? Entonces, esa planta basilical requiere ciertas reformas para reforzar y, en especial, remarcar la importancia del altar dentro y fuera de la iglesia, que es el lugar en donde se produce el sacrificio, en donde se celebra esta conversión del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, el edificio va a estar vinculado a ello. Las distintas reformas de Cluny
Cluny se toma como un elemento paradigmático porque con la difusión de la orden, con la difusión de toda esta reforma, ahí les dejo un planito, también se difunden estas características arquitectónicas que van a ser propias de un periodo que se llamó y que recién se empieza a revalorizar en el siglo XIX, que le llamamos románico. Algunas características del románico retoma esta vinculación, este aire de familia de Roma, ¿no? Si bien se había perdido, decíamos, la receta y los modos de construcciones, sí hay esta vinculación con ese pasado. Por el otro lado, lo vinculábamos con las lenguas romances, pero también lo vinculamos con recuperar a Pedro, y Pedro es Roma. Entonces, si bien es un estilo, podríamos decir, que adquiere una difusión internacional, va a tomar características de acuerdo a los materiales de las regiones. En general, las características que observamos es volver a utilizar el arco de medio punto. Este arco de medio punto que se combina y conforma un espacio interior, espacios longitudinales, que recupera lo que es la bóveda de cañón corrido, ¿no? Como podemos ver en esta construcción, ¿no? Otra característica, bueno, una arquitectura que decíamos en piedra en especial, y combinando estos dos arcos recuperábamos lo que era la bóveda de arista, que es el cruce de dos bóvedas de cañón, sería, y generando espacios interiores que van a ser soportados por los muros, ¿no? Todos los muros van a ser muros de descarga, y por el otro lado, otra característica que vamos a observar, por lo tanto, las ventanas van a ser pequeñas, porque si yo abro mucho ese muro, el muro está recibiendo el peso, ¿no?, del edificio, del sostén. Lo que vamos a observar son iglesias de plantas basilicales, de 3 y de 5 naves. La nave central se observa en lo que serían los brazos, y las naves laterales, que pueden ser 3 o que pueden conformar 3 o que pueden conformar 5. En este caso de la Magdalena de Celay tenemos 3 naves. Luego de estos pasillos vamos a encontrar un lugar en donde se cruza, y esa zona se le llama crucero, que se va a señalar, vamos a ver exteriormente cómo va a ser señalada, y toda esa zona va a ser el transepto, que puede tener también varias naves, ese transepto. Y posteriormente tenemos otra zona que va a ser deambulatoria. Bien, entonces estos edificios románicos son edificios en donde lo que va a tender a dominar es, bueno, este material que decíamos en la piedra. Se van a combinar distintas bóvedas de piedra que decíamos que podían ser de cañón corrido o en la intersección de las bóvedas, que tendríamos una bóveda de arista, o sea, 2 bóvedas de cañón que se cruzan y conformarían la bóveda de arista. Las bóvedas de cañón, ahí les dejo un esquema. Fíjense hacia dónde el empuje vertical va a ser absorbido por los muros interiores y el empuje lateral por los muros exteriores. Y ahí aparece un elemento arquitectónico, que ahí les dejo un alzado, un esquemita, que se llama contrafuerte, ¿no?, que refuerzan esos muros exteriores, y todo ello para estos profundos cimientos, ¿no? Entonces, tendríamos contrafuerte,
tendríamos el peso y los muros, que son muros que están sosteniendo, muros que si yo los saco se me cae el edificio. Y luego tendríamos pilares adosados, porque voy a ir empezando a compartir. Fíjense las diferentes alturas que va a tener la nave principal de las naves laterales. Y luego, otra cosa también, el tamaño de los muros son muy gruesos, porque justamente tienen que sostener, pero aparte, en esos muros gruesos va a haber unas pequeñas aberturas que van a permitir el ingreso de la luz en esas ventanas que tienen como si fuera, se les llama ventanas abocinadas, que la veíamos en la imagen del refectorio, ¿no? Fíjense que tiene como si fuera una profundidad de la que se puede observar. Un poco para sintetizar entonces, podíamos tener, recuerdan, las plantas centralizadas y plantas basilicales que se utilizaban durante el Paleocristiano. Basílicas centralizadas no va a ser lo más común para el románico ni para todo este periodo que vamos a estar observando, sino que van a dominar las plantas basilicales. Dentro de estas plantas basilicales, ¿no?, se van a hacer reformas. Vamos a tener un alargamiento y en algunos casos se suman más naves, nave principal, nave central, naves laterales que pueden ser 2 o 4, ¿no?, siempre en números pares. Luego la zona del crucero, de esa cruz, encima del crucero el cimborrio, en donde se va a señalar también exteriormente. Luego la zona del ábside, los ábsides laterales, y toda esta zona de la cruz que se va a llamar transepto. Ahí les dejo un esquemita típico que se puede ir complejizando. El transepto puede tener varias naves a su vez, varios pasillos. Se pueden ir viendo complejidades de los distintos sectores también exteriores incluso de esta planta. Pero para nuestro interés, con que puedan ver y diferenciar este tipo de típica planta basilical románica que se reforma y que va a sumar torres también, de manera de que yo pueda observar exteriormente las distintas zonas del espacio interior. Es decir, es una arquitectura volumétrica. Y les dejo el caso de esta de tener en una iglesia que, si ustedes la observan, es una iglesia bastante pequeña, del 1100, del siglo XII, que se ubica, que es Santa Fe de Conqués, conocida y logra su máxima difusión por el Camino de Santiago, una de la peregrinación para llegar a Santiago de Compostela. Y si observamos la fachada, porque una característica, no se colocaba en cualquier lugar. Decíamos que todo va a ser simbólico, todo tiene un porqué. Entonces, la concentración de decoración, de escultura en la puerta de ingreso tiene que ver con una importancia que se le da a la puerta. Incluso en el Evangelio de San Juan dice: yo soy la puerta, quien por mí entra estará a salvo, ¿no? Esta idea de la puerta, el tímpano, la portada, en donde implica esto que decíamos hace un rato, una jerarquización del espacio. Entonces, jerarquizar esa entrada para diferenciar un espacio profano de un espacio sagrado. Y esa entrada, ese espacio, de ese anticipo de lo que iba a suceder, iba a ser la portada. ¿Qué temas? Bueno, los temas, es decir,
Hay una iconografía, a eso le llamábamos, hay un relato iconográfico que se va a instalar en el románico y que generalmente en las portadas, en los tímpanos, se va a tender a representar el juicio final, que en el románico se basa en el texto, la fuente va a ser el Apocalipsis. Esto se va a modificar en el gótico. ¿Y qué observamos? Bueno, si ustedes observan, está muy organizada esta representación de relieves, en donde lo que se observa claramente, la figura central de la escultura, enfatiza la disposición axial. En el centro, sentado, entronizado, está Cristo todopoderoso, rodeado de la famosa mandorla, ese como semicírculo que lo va a rodear, como si fuera una especie de almendra, ¿no? La mandorla mágica que lo rodea. Él está sentado con una mano derecha hacia arriba, sobre su margen derecho. El margen derecho de Cristo va a estar representado los elegidos, los que van a poder ir al paraíso, los buenos, y por el otro lado, la otra mano está mirando hacia abajo, que es la mano izquierda y tiene que ver con lo demoníaco. Se plantea de que justamente la izquierda no tiene una connotación ideológica para nada, sino que la izquierda se vincula con el corazón. Y lo que estaba vinculado al corazón eran los instintos. Y los instintos son, cuando se dejan desenfrenados, los que nos hacen pecar, diríamos, ¿no? Entonces encontraríamos esta disposición axial, esta influencia de la verticalidad y otro elemento, la perspectiva jerárquica, ¿no? Fíjense que Cristo es el personaje que tiene mayor tamaño, es el más importante, como cuando los nenes son chiquititos y dibujan al que más quieren, lo dibujan más grande, ¿no? Bueno, esta perspectiva se llama perspectiva jerárquica, en donde el tamaño determina la importancia del representado, ¿no? Y hay una calidad compositiva que permite enfatizar, incluso desproporcionar la mano, desproporcionar algún elemento, pero con una finalidad simbólica. Es decir, acá no se busca el naturalismo, no se busca representar a la naturaleza lo más cercana a lo que se observe, sino al contrario, romper esa idea de mímesis. Otra característica es la ley de adaptación al marco arquitectónico. Esta fue una característica marcada por uno de los primeros investigadores sobre escultura románica, que fue Fosilión, en 1931, cuando hace un estudio de la escultura románica y plantea justamente esta idea de que la escultura está sometida a la arquitectura y cómo se deforman los personajes, se deforma lo que se va a representar para ocupar todo el espacio asignado a esa representación. Y si no entraban, se los ubicaba de manera tal de que entraran, ¿no? Torciéndolos o demás. En este caso yo elegí para hablar, primero porque fíjense el personaje que está a la izquierda, ¿no? Está totalmente doblado y como que no entra, como que quedan todos, están como que está lleno y que no hay lugar, parece un subte, un colectivo en hora pico, ¿no? Bien, esta característica se llama ley de adaptación entonces al marco. Mantiene la jerarquización que habíamos dicho, en este caso el que está en el centro con una cara de pocos amigos, ¿quién es? Es el demonio, ¿no? Ahí está el demonio con los 7 pecados capitales. Fíjense que está sobre el margen izquierdo, ¿no? Es la figura que está en el margen inferior. Fíjense que está armada en 3 registros, salvo la figura de Cristo, y la representación del infierno está en el registro inferior y a la izquierda de Cristo.
a la derecha nuestra. Yo ahí les señalé la parte en donde estaría representado este infierno. Diríamos, uno ve esto y claramente no tiene ganas de ser abatido por los pecados capitales, ¿no? Fíjense, el hombre, ahí ven un caballo sobre el margen izquierdo. Empecemos la lectura de izquierda a derecha. Alcanzan a ver un caballo que tiró a un hombre, que estaría representando a la soberbia. Luego la lujuria, alcanzan a ver al hombre y a la mujer incluso que se tapa, pero tiene los senos al descubierto. Fíjense las serpientes cómo van comiendo, y ahí aparece un ahorcado, ¿no? Luego aparece un sapo, si ustedes pueden observar, que le come los pies, ¿no? También tiene que ver justamente, son los distintos demonios, ¿no? ¿Qué más? Tiene, bueno, un ahorcado ahí sosteniéndolo y ahorcándolo. ¿Quién le da de comer a ese personaje que está allí sentadito, si ustedes observan? Y que esta idea de el comedor comido, ¿no? Que lo van a terminar comiendo los demonios, estaría representando el pecado de la gula. Bueno, la ira, esa especie, fíjense cómo están representados las llamas del infierno, en donde van a arder aquellos que están siendo colocados en esta especie de hoguera. Si ustedes observan, ahí se ve sentadito en el margen derecho, casi en el centro, una persona de perfil, casi sobre el piso, al que hay otro personaje que le está con los dedos como metidos en la boca, le está tirando de la lengua. ¿Vieron que uno dice esa expresión? No me tires de la lengua. Bueno, está representando la envidia, ¿no? Bueno, y la pereza, el sapo, ¿no? Que te come los pies justamente por la pereza que implica, ¿no? Es decir, sumamente claro, sumamente didáctico, esos ojos gigantes, los demonios. Es decir, uno después de ver eso no tiene en su ganas de ligarse a eso, porque eso es lo que le espera, ¿no?